Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y esto es un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me complace mucho dar de nuevo la bienvenida al programa a Larry Johnson. Larry fue analista de la CIA y funcionario del Departamento de Estado, especializado en contraterrorismo, operaciones de inteligencia y política exterior de Estados Unidos. Como muchos de ustedes ya saben, Larry tiene un Substack de lectura imprescindible. No dejen de visitarlo y suscribirse. Lo he dicho muchas veces, soy una gran admiradora de Larry y sus excelentes investigaciones y escritos son sin duda de lectura obligada. Larry, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lena. Me alegra estar contigo. Es un placer tenerte aquí, Larry. Empecemos por uno de los acontecimientos más recientes, la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a las Islas Kuriles, que Japón sigue reclamando. Putin visitó las islas por primera vez en décadas, y Tokio ya ha dicho algo al respecto, emitió una protesta oficial. Por supuesto, las Islas Kuriles pasaron a control soviético tras la victoria soviética sobre Japón en 1945. Y, legalmente hablando, las reclamaciones de Japón sobre las islas tienen una base muy débil. Así que, ¿qué opinas del momento elegido para la visita del presidente ruso Putin al Lejano Oriente, a las Islas Kuriles, y de la respuesta bastante agresiva de Japón? Bueno, no surgió de la nada, porque Japón, en algunos de sus textos y declaraciones públicas recientes, ha estado amenazando con la guerra a Rusia. Quiero decir, hablan de Rusia como de un enemigo. Así que Putin fue a recordarles, oye, perdisteis la última guerra. Y en realidad la razón por la que los japoneses perdieron esa guerra y se rindieron fue que la Unión Soviética entró en la guerra, tal como había prometido, como Joseph Stalin le había prometido a Roosevelt. Una vez resolvamos la cuestión europea, nos uniremos a vosotros en la ofensiva contra los japoneses. Los japoneses habían retrasado la rendición, y no fue, ya sabes, la versión convencional estadounidense de que el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki obligó a Japón a rendirse. No fue eso. Realmente fue la entrada de Rusia o de la Unión Soviética en la guerra. Los soviéticos, en el plazo de aproximadamente una semana, derrotaron a un importante ejército japonés en Manchuria. Y bueno, toda la guerra japonesa en China es probablemente una de las historias menos contadas de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos nos educan hablando de la Guerra del Pacífico y da la impresión de que MacArthur llevó la iniciativa durante toda la guerra, de que las grandes batallas consistieron en ir saltando de isla en isla. Pero resulta que solo el 30% del ejército japonés estaba desplegado en el Pacífico. El 70% estaba en China, luchando contra los chinos. Y durante toda esa guerra estaban los comunistas, que más tarde pasarían a conocerse como el bloque comunista bajo Mao Zedong, y también los nacionalistas bajo Chiang Kai-shek. Y el país que suministraba armas a ambos bandos, tanto a Chiang Kai-shek como a Mao Zedong, era la Unión Soviética o Rusia. Así que no es correcto considerar la relación actual entre Rusia y China como algo reciente. En realidad, se remonta a casi un siglo atrás y aún más. Por tanto, lo que Japón debería entender es que no debes perder una guerra porque entraron los soviéticos. Los soviéticos tomaron el territorio y Japón perdió su reclamación sobre él. Sí, antes era territorio japonés, pero eso fue antes de que Japón iniciara una guerra que no logró ganar. Muy sencillo. Absolutamente. Y además, la posesión de estas islas fue transferida de hecho a la Unión Soviética en Yalta, en febrero de 1945. Y por si fuera poco, Japón renunció a sus reivindicaciones sobre las Kuriles en el Tratado de San Francisco de 1951. Así que resulta interesante.
¿Qué persigue exactamente Japón al reafirmar, en cierto modo, su postura agresiva hacia Rusia? Evidentemente, Japón es un estado ocupado, sostendrían muchos, y creo que es una afirmación válida. Pero ¿qué persigue Japón al negarse en la práctica a mantenerse neutral respecto a la política de Rusia y a la posición de Rusia en las relaciones internacionales? Bueno, ahora mismo son esquizofrénicos. Por un lado, son rehenes financieros de Estados Unidos. Al mismo tiempo, pueden hacer mucho daño a Estados Unidos porque son los mayores tenedores de bonos del Tesoro estadounidense. Y si empiezan a venderlos, se hunde el valor del dólar, sube el precio de los bonos, se dispara su rentabilidad y se sabotea cualquier esperanza de Trump de intentar reactivar la economía estadounidense. Así que está eso. Pero luego está su vulnerabilidad económica. Necesitan petróleo, un tipo concreto de petróleo. Por ejemplo, obtenían el 90% de su petróleo del Golfo Pérsico. Bueno, ahora ya no lo reciben. La alternativa más cercana es Rusia. Así que sé que los surcoreanos han pedido a los europeos que renuncien a las sanciones porque quieren comprar gas ruso. Y parece que dentro de Japón hay cierta presión para desarrollar una mejor relación con Rusia y conseguir petróleo, para no tener que seguir tirando de sus propias y escasas reservas. Pero al mismo tiempo, intentan mantener el favor de Estados Unidos. Así que recurren a toda esta retórica antirrusa. Y lo están abordando de una forma amenazante. Putin dijo el otro día, oye, tenemos que tomárnoslos en serio. Están diciendo esto. No podemos fingir que no es una amenaza. Tenemos que tratarlo como una amenaza. Así que Rusia está intensificando ahora sus operaciones militares en el lejano oriente. Putin ha autorizado a la Armada a empezar a interceptar barcos europeos que atraviesen las aguas donde Rusia tiene presencia. Así que esto va a caldear otro frente, en realidad. Parece que es de algún modo otra pieza más de un rompecabezas mayor, ¿no? Porque tenemos obviamente a Finlandia, que ha aceptado albergar armas nucleares, y luego por supuesto está Ucrania. De vez en cuando Zelensky ataca a Lukashenko, con lo que potencialmente busca involucrar a Bielorrusia en el conflicto. Después está claro el Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Así que en la práctica son varios escenarios que se encuentran en fases muy distintas de tensión. ¿Sí inspiración está? Sí. No, el mundo no se está calmando, se está volviendo más caótico. Y el riesgo, ya sabe, de verdad, me entristece decirlo, pero creo que nos encaminamos hacia la posibilidad de que se utilicen armas nucleares. Si llegamos a ese punto, entonces, ya sabe, habrá mucho arrepentimiento, recriminaciones y angustia diciendo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Pero hacia ahí nos dirigimos. Y Occidente está, en mi opinión, en una misión suicida, porque realmente cree que puede enfrentarse a China y a Rusia y derrotarlas. Y si la guerra, ya sabe, la breve guerra con Irán, ha demostrado algo hasta ahora, es que Estados Unidos ni siquiera puede derrotar a Irán, ¿verdad? Estados Unidos tiene limitaciones reales en su poder militar y, más importante aún, enormes limitaciones en sus sistemas de armamento. El 78% de las armas modernas producidas para el Departamento de Guerra, el Departamento de Defensa, dependen de minerales de tierras raras producidos y controlados únicamente por China. El 78%. Es una cifra significativa. 78%. That's a significant number. Es una cifra significativa. Y aunque la administración Trump ha intentado aumentar la extracción y la producción aquí dentro del país, está claro que hace falta una inversión considerable y todavía más tiempo para incrementarlas y mitigar los riesgos asociados a que Estados Unidos dependa tanto del mismo país al que afirma considerar su adversario. Así que es una verdad muy incómoda, de la que en realidad no oímos hablar mucho. Perdón por interrumpir, justo iba a decirlo. Así que los chinos miran eso y dicen, vale, ¿queréis comprar nuestros minerales de tierras raras?
Estados Unidos dice sí, así es. Y queréis usar esos minerales de tierras raras para fabricar tanto armas de defensa aérea como armas ofensivas, como los Tomahawk y los JASM. Sí, así es. ¿Y pretendéis usar esas armas? Estáis planeando usarlas contra nosotros. Sí, sí, así es. ¿Y crees que vamos a vendéroslos? Anda ya, estás loco. Así es como debería desarrollarse la conversación. Exacto, exacto. Y supongo que es evidente para todos, salvo para quienes están en Washington, no estoy seguro. Pero sin duda es un dilema que Washington al parecer simplemente no quiere reconocer. Pero si cambiamos de tema, por favor. Justo, Star Wars, que estoy de acuerdo. Así que con respecto a la guerra en Ucrania, parece que estamos entrando en otro periodo de intensificación de los ataques de largo alcance y, por supuesto, de presión sobre las infraestructuras energéticas y los corredores de transporte. Larry, según los últimos informes, los agricultores ucranianos ya no pueden exportar trigo ni otros productos agrícolas debido al bloqueo del Mar Negro. Y evidentemente esto tendrá un impacto considerable en lo que queda de la economía ucraniana. Ucrania es ahora en la práctica un estado sin salida al mar. Antes, Turquía pidió tanto a Rusia como a Ucrania que cesaran los combates en el Mar Negro. Pero, por supuesto, ni Moscú ni Kiev respondieron. ¿Cuál es el plan de Rusia respecto a Odessa, Gerson, Mykolaiv y el dominio del Mar Negro en su conjunto? Bueno, sigue siendo la desmilitarización total de Ucrania y en el proceso también el debilitamiento de la OTAN. Ese es, por decirlo así, el beneficio adicional del bloqueo actual de Odessa. Es una medida que, francamente, creo que Rusia debería haber tomado hace 3 años. Pero no lo hizo porque había alcanzado un acuerdo con la ONU. Si hay un gran defecto en los rusos, es que se toman estos acuerdos demasiado en serio. Quiero decir, ¿de verdad piensan, oye, tenemos la obligación de respetar el derecho internacional? Mientras que están tratando con Occidente, que simplemente dice que no le importa el derecho internacional, que eso no existe, que no se aplica a ellos. Pero ahora que lo han cerrado, la importación de sistemas de armamento no se está produciendo. La importación de otros productos críticos para la producción industrial no se está produciendo. Y tampoco la exportación de grano, que es una importante fuente de ingresos para el gobierno. Así que creo que esto representa una iniciativa completamente nueva por parte del Ministerio de Defensa ruso. Están llevando la guerra en una dirección distinta. Ahora mismo están lanzando ataques a lo largo de 7 u 8 ejes diferentes. Se empieza por Chernigov, en el norte, Sumy, en el norte, Yarkov, en el noreste, Donetsk, donde las perspectivas de tomar el control total en un futuro próximo parecen más favorables, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Gerson y Odessa. Así que si se considera todo eso en conjunto, es algo muy distinto de años anteriores, cuando los rusos solo concentraban sus ejes de ataque en 1 o 2 frentes. Ahora ya cuentan con el contingente completo de tropas. Y pese a esas mentiras que salen de Occidente sobre que Rusia está sufriendo enormes bajas, insinuando que están llevando a cabo asaltos de oleadas humanas contra las posiciones ucranianas, en realidad los rusos están causando a los ucranianos más bajas de lo normal, mientras minimizan las suyas propias. Y lo hacen mediante una combinación de bombardeos de artillería. Rusia tiene una ventaja de 4-1, de 3,5-1, sobre Ucrania. Es decir, Ucrania ha disparado 7 millones de proyectiles de artillería. Rusia ha disparado casi 24 millones. Así que lanzan bombardeos de artillería contra los emplazamientos de tropas. Luego atacan esos emplazamientos con drones y también con misiles. Y luego los atacan con bombas FAB, estas bombas planeadoras, algunas de hasta 6,000 libras, 3,000 kilos, son enormes.
Y cuando impactan, aparte de los daños de la explosión, la onda de choque, dentro de un determinado radio, puede matar a gente. No hace falta que les alcancen la metralla, ni siquiera el efecto directo de la explosión. Basta con la onda de choque para matarles. Así que esto está causando cada vez más bajas entre los ucranianos, y ya están desesperadamente faltos de hombres. En cambio, en Rusia ya han alcanzado este mes su cuota de reclutamiento. De hecho, están rechazando a gente. Mientras que en Ucrania tienen que enviar patrullas de reclutamiento para coger a personas de la calle y obligarlas a hacer el servicio militar. Ha mencionado el coste humano. Y cuando miro, por ejemplo, los canales ucranianos de Telegram y sigo ciertas ciudades para mantenerme al día de lo que ocurre, observo que a diario se informa de múltiples funerales de soldados ucranianos en cualquier ciudad determinada. Y eso se ve todos los días. Cualquiera puede seguir esos canales, y eso es lo que verá. Habrá, ya sabe, 2, 3, 4 anuncios de funerales celebrados en prácticamente todas las ciudades. Y también vemos videos de cementerios militares ucranianos que en la práctica se están quedando sin espacio, extendiéndose varios kilómetros, varias millas. También hay muchos de esos videos en redes sociales, pero Zelensky nunca ha abordado ni ha revelado cuántos soldados ucranianos han muerto. Entonces, en Emma dice su comprensión de la cifra real. En realidad, corrijo, sí la tiene. Solo han perdido 50,000. Sí, exactamente. Sí. Entonces esa es su cifra, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Me alegro de que lo hayas mencionado porque eso nos da... o algo así. Son 55,000. No consigue distinguirlos. Sí, sí. Y eso te da una idea de la narrativa de Zelensky y de la realidad sobre el terreno. Pero ¿cuál es tu valoración de las bajas militares reales, del coste humano militar real en ambos bandos del conflicto? Bueno, ¿ha estado usted en Rusia últimamente o no la ha visitado nunca? Sí, últimamente. Bueno, existen unas cosas llamadas teléfonos móviles, smartphones. Los rusos los tienen, aunque no lo creas. Y también tienen acceso a Internet y a las redes sociales. Y lo que no ves en Rusia es que se publiquen videos como los que describes que están apareciendo en Ucrania, ¿verdad? Aquí están los funerales de estos 4 o 5 soldados de este pueblo. Aquí están los cementerios, aquí están las tumbas recién excavadas, fila tras fila. Y no se trata solo de 1 o 2 casos aislados, quiero decir, es algo generalizado. Eso lo ves en Ucrania, no lo ves en Rusia. Así que tienes que dar un paso atrás y decir, vale, ¿cómo se causan bajas a un ejército? Bueno, hay como 5 formas básicas. Bueno, te pueden alcanzar con una bala, o con proyectiles de artillería o de mortero. Te pueden alcanzar con drones. Te pueden alcanzar con bombas planeadoras o con misiles balísticos. Así que repasemos cada una de esas categorías. Dejemos aparte los disparos, porque muy pocos casos se deben a que te alcance una bala. La artillería, como he mencionado antes, por cada 4 proyectiles que dispara Rusia, Ucrania puede disparar 1. Eso significa que en dispara 4 veces más. Los drones. Rusia tiene inclusive en el terreno. Decisive advantage on that front. Yeah, Ukraine's flying drones and Ukraine is inflicting casualties. Los drones de Ucrania están atacando desde el aire y Ucrania está causando bajas. Normalmente no son bajas masivas. Son bajas del orden de 1, 2 o 3 personas. Pero aún así, Rusia tiene allí una ventaja de aproximadamente 3-1 sobre Ucrania. Así que, ¿quién va a tener más bajas? Ucrania, no Rusia. Luego están las bombas FAP, las bombas planeadoras. Cuando los ucranianos están atrincherados en un edificio grande y recibe el impacto de una bomba de 6,000 libras, ese edificio queda completamente destruido y mueren o resultan heridos todos los que están dentro. Así que, de nuevo, ¿dónde es más probable que se produzcan las bajas? ¿En el lado ruso o en el lado ucraniano? Y la respuesta es en el lado ucraniano. Y lo mismo ocurre con los misiles balísticos.
And then the same with ballistic missiles. No Russian has to be forward of the line. Ningún ruso tiene que estar en primera línea cuando se lanza un misil balístico. Puede hacerse desde la retaguardia. Así que creo que la cifra real de ucranianos muertos probablemente supera con creces el 1,5 millones. La cifra de rusos muertos parece ser algo más de 200,000. Es una cantidad significativa. No quiero restarle importancia en absoluto, pero está muy lejos de las bajas masivas que está sufriendo Ucrania. Y luego volvemos a la cuestión. Bueno, ¿cuál es la población de Ucrania ahora mismo? Unos 21 millones. ¿Cuál es la población de Rusia? Unos 140 millones. Así que Rusia tiene una reserva de personal mucho mayor de la que puede disponer Ucrania. Por tanto, en términos de bajas y pérdidas, pese a la propaganda occidental, es Ucrania quien está sufriendo el golpe más duro. Zelensky afirma que Ucrania ha presentado a Washington nuevas propuestas para poner fin a la guerra, pero al parecer no ha recibido de Donald Trump el nivel de apoyo que esperaba. Al mismo tiempo, Zelensky también ha dicho que sigue negándose a retirar las fuerzas del Donbass e insiste en las garantías de seguridad. Larry, desde tu perspectiva, ¿qué nos dice esto sobre la brecha fundamental entre lo que Washington quiere y lo que está persiguiendo, y lo que Kiev intenta lograr? Zelensky es como un agricultor de Luisiana que vive junto al río Mississippi y ha construido, ya sabe, algunos diques y terraplenes para intentar mantener el agua fuera. Pero llega una inundación y el agua está desbordando el dique. Y el agricultor dice, sí, estamos bien, no vamos a abandonar la propiedad porque podemos detener la inundación. Bueno, no es Dios, ese agricultor no es Dios, no puede parar la lluvia, y esas inundaciones destruirán la granja. Y eso es exactamente lo que le está ocurriendo a Ucrania. Zelensky puede afirmar, oh, no vamos a ceder ese territorio. Zelensky can claim, oh, we're not going to surrender that territory. Well, whether you choose to or not, it's going to be surrendered for you. Bueno, lo elijan o no, tendrán que entregarlo porque los rusos van a ocuparlo. Ayer un amigo me envió una nota en la que los ucranianos siguen afirmando que controlan Pokrovsk. Quiero decir, lo perdieron hace 4 meses, pero insisten, oh no, seguimos controlando Pokrovsk. De acuerdo. Este tipo de comportamiento delirante, en el que dices cosas que se puede demostrar que son falsas, pero aún así siguen diciéndolo, y mucha gente en Occidente se lo cree. Y los rusos, ya sabe, mi única crítica realmente importante es rusa, es que usted hambies en información. They are terrible at their information operation. They've got the worst PR campaign in the world. Tienen la peor campaña de relaciones públicas del mundo. No hablo de mentir. Hablo simplemente de sacar la verdad a la luz, de contar la historia exactamente tal como se está desarrollando. Por ejemplo, se enfrentan constantemente a la acusación de que apenas han avanzado. Lo único que tienen que hacer es crear un mapa visual con colores, y se puede ver 2022, 2023, 2024, y apreciar claramente el avance. Es innegable. ¿Lo hacen? No. De verdad me frustra bastante verlo. Rusia tiene una buena historia que contar y hacen un trabajo condenadamente malo al contarla. Creo que Irán podría enseñarles un par de cosas sobre presencia de sociales. Sí, de hecho hace un par de semanas hice un vídeo reprochándole esto a Rusia y diciendo, por el amor de Dios chicos, id a Irán, contratad a esos chavales que hacen los vídeos de Lego. Son unos genios, absolutamente geniales. Quiero decir, es una de las operaciones de información más eficaces que he visto nunca. Es contemporánea, inteligente, divertida, memorable, se deja ver. Y es que bueno, realmente ha marcado el estándar de cómo debería hacerse esto. Por supuesto. Larry, ¿cree que Washington sigue teniendo una influencia significativa sobre Kiev, que utiliza munición y armas estadounidenses? ¿O Estados Unidos ha perdido gradualmente la capacidad de controlar al régimen de Zelensky? No, they've got leverage. The money.
No, no, tienen una base, el dinero. Siempre el dinero. Y además, el inspector general interno del Departamento de Defensa había abierto una investigación penal por el robo de ayuda estadounidense. Y la administración Trump no está haciendo nada con eso. Simplemente dicen algo así como, bueno, ya sabes, no es una prioridad, Trump es el peor presidente de la historia. Trump's the worst president ever. Exacto. Y es interesante porque él lo percibe en cierto modo como un acuerdo comercial, pero esta es exactamente la misma guerra que afirmó que podía terminar en 24 horas. Y sin embargo, aquí estamos, en la segunda mitad de 2026, y si acaso el conflicto se está intensificando y extendiendo porque ahora vemos que los estados bálticos están siendo bastante agresivos, ahora vemos que Japón empieza a reafirmar sus reclamaciones y no parece ni de lejos que esté a punto de terminar, como mencionaste al principio de esta conversación. Y por supuesto, en medio de todo esto, Ucrania sigue atacando refinerías y almacenes rusos con objetos civiles, como vallas silvestres, además de infraestructuras estratégicas situadas a más de 1,000 kilómetros dentro de Rusia. En el campo de batalla, como decías, Ucrania sigue perdiendo territorio. Entonces, ¿cuál es el plan de Zelensky con estos ataques de largo alcance mientras sigue perdiendo territorio y realmente se está quedando sin hombres que enviar al frente? Sí, la esperanza no es una estrategia y es lo único que tiene. Espera que de algún modo Rusia se derrumbe. Me gustaría que usted y la gente que está viendo o escuchando hicieran una comparación, digamos, cara a cara. Primero, miren el tamaño de Ucrania comparado con la extensión física de Irán. Irán es aproximadamente 3 veces más grande que Ucrania, y Ucrania es un país grande. Después, miren el volumen de misiles, bombas, morteros. Ya saben, la clase de fuerza letal que Rusia ha empleado contra Ucrania durante los últimos 4 años. 4 años y medio. Compárenlo con la fuerza letal que Estados Unidos ha empleado contra Irán desde el 28 de febrero. ¿Alguien quiere sostener que Estados Unidos ha hecho más en 42 días de lo que los rusos le han hecho a Ucrania en más de 4 años? No, ni siquiera se puede comparar con el nivel de destrucción que Rusia ha infligido a Ucrania. Sin embargo, Ucrania, incluso con este vaquero de la cocaína como presidente, ha seguido permaneciendo en gran medida intacta. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos pensamos que lanzando contra Irán mucha menos potencia de fuego, vamos a hacer que Irán se derrumbe? Como he dicho, Irán tiene 3 veces el tamaño de Ucrania, por el amor de Dios. Y nuestra incapacidad para apreciar la escala y para entender la guerra aérea de Rusia, en esencia esta guerra aérea con misiles y drones, tiene límites. Hay límites físicos a lo que puede lograr. Por eso también tienen el componente terrestre. Y por eso Rusia está acelerando ahora mismo sobre el terreno. Y ya sabe, mucho antes de que termine el año podríamos ver a Kiev amenazada de ocupación y a Odessa amenazada. Así que conviene tenerlo presente. Ya sabe, ayuda a poner en perspectiva buena parte de la histeria con la que atribuimos grandes logros a nuestros propios esfuerzos militares en Irán, exagerando sus efectos y minimizando los efectos cuantificables de lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Y demuestra que, incluso con esa enorme ventaja de intensity de fuego de la que disfruta Rusia frente a Ucrania, no obliga mágicamente a los ucranianos a rendirse. Exactamente. Y aunque Washington quizá quiera poner fin a la guerra de nuevo, el régimen de Kiev y los gobiernos europeos creen que el tiempo sigue jugando a favor de Ucrania. Pero como ocurre en cualquier guerra, en cualquier conflicto militar, llega un momento en que el frente puede derrumbarse. Y dada la abrumadora superioridad de Rusia, ese momento podría no estar demasiado lejos. Larry, ¿cuál es tu percepción sobre la capacidad de Ucrania para resistir el actual ritmo del avance ruso sobre el terreno?
y sobre el impacto del bloqueo en lo que queda de su economía como factor que le permite seguir librando la guerra. No, they are utterly dependent on the West. Dependen por completo de Occidente, tanto financieramente como en cuanto a equipamiento militar. Pero hay otra cuestión. Aunque recibieran todo el apoyo financiero del mundo y todo el equipamiento militar del mundo, ¿quién lo va a utilizar? Han dependido en gran medida de varios mercenarios extranjeros. No me puedo creer la cantidad de colombianos y brasileños que han sido arrastrados a esta guerra y que están muriendo allí innecesariamente. Así que el problema de personal es el decisivo para Ucrania. No basta con tener cuerpos uniformados. Tienes personas formadas y lo bastante competentes para llevar a cabo las distintas misiones. Y la respuesta es no. Exacto. Y por supuesto, Ucrania debe saber por completo de instructores de países occidentales y de armas y países. Es que no es capaz de sostener realmente sin nivel de conflicto sin ayuda. Bueno, y no es solo eso. Usted plantea la cuestión de las armas suministradas por Occidente. El gran problema es que Occidente, en el caso de la mayor parte del armamento avanzado que le gustaría enviar a Ucrania, ya no dispone de él. Han agotado las existencias y no pueden producir más, porque para fabricarlos se necesitan minerales de tierras raras procesados que están controlados por China. También he visto informaciones que indican que el intercambio de inteligencia está ahora en niveles muy parecidos a los de la era Biden. Así que parece que la administración Trump, suspendió en cierta medida parte de ese intercambio de inteligencia durante un tiempo, pero ahora es muy comparable o igual a lo que era con Biden. Entonces, ¿qué está tratando realmente de conseguir Trump con esto? Truly trying to achieve here? Bueno, sigue intentando jugar a dos bandas. Ya sabe, cuestiono en cierta medida los informes y las afirmaciones sobre el intercambio de inteligencia, porque al mismo tiempo acabamos de ver una negociación secreta que logró la liberación de un marín estadounidense que había sido juzgado y condenado por agredir a agentes de policía. Y los rusos lo dejaron ir sin pedir nada a cambio a Estados Unidos. Así que puede que lo que obtuvieran a cambio estuviera relacionado, por ejemplo, con el intercambio de inteligencia. Por eso no va a haber un anuncio público al respecto. Muy interesante. En los últimos días he visto varios informes interesantes desde Europa. Hemos visto explosiones o grandes incendios en instalaciones de munición en Bulgaria y hoy también en Italia. Han ocurrido con pocos días de diferencia, después de incidentes anteriores en instalaciones de munición en España y también en la República Checa. Los dos incidentes más recientes afectan a instalaciones vinculadas a la producción de munición y ambos se han producido en medio de la gran expansión europea, de lo que en la práctica es su impulso de militarización. Por lo que sé, actualmente no hay pruebas de que estos incidentes estén relacionados. ¿Pero son una coincidencia o hay algo más detrás? ¿Qué opina de eso? Nunca he creído mucho en las coincidencias, pero no me sorprendería que los rusos hubieran puesto en marcha una operación encubierta para sabotear y destruir estas fábricas. Es algo perfectamente factible. Pero también podría ser, ya sabe, que se debiera a una decisión de decir, de acuerdo, aumentemos nuestra producción. Y con la presión para aumentar la producción, se vuelven más descuidados, menos cuidadosos en sus métodos de producción. Y cuando se trata con explosivos, la negligencia es justo lo último en ski. Es cierto. Y Larry, ahora que se está intensificando el bloqueo en el Mar Negro, mencionaste que Kiev e incluso Odessa podrían ser los próximos objetivos de Rusia para tomar el control.
Pero ¿cuál crees que es el siguiente paso en esa escalada, dado que Kiev se niega a retirar sus tropas del Donbass, el mismo territorio sobre el que sigue perdiendo el control? Así que es extremadamente ilógico que Zelensky siga diciendo, bueno, no voy a abandonar el Donbass, cuando no es capaz de mantener el esfuerzo bélico. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en esa escalada? Sí, podría darse el caso de que Rusia lanzara una operación de desembarco anfibio, llevando tropas por mar y quizá también paracaidistas, simplemente para recuperar y ocupar Odessa. No creo que haya ahora mismo una fuerza militar ucraniana significativa allí. Y una vez que aseguren Odessa, tendrán una base avanzada desde la que los drones y la artillería podrán adentrarse más en Ucrania. Mire, el destino de Ucrania está sellado. Ukraine's fate is sealed. Ya sabe, es como si estuvieras en un barco en el Atlántico Norte. El barco se hunde y estás en agua helada. Da igual lo buen nadador que seas, con la pérdida de energía térmica, al final morirás congelado. Simplemente no tienes forma de mantenerte caliente. Ucrania no tiene forma de seguir reabasteciéndose, ni de efectivos, ni de todo el equipo necesario que necesita, incluida la capacidad aérea, para intentar librar una guerra que detenga a Rusia. Y los rusos, con cada atrocidad, mientras Ucrania intenta atacar objetivos civiles cada vez más dentro de Rusia, no hacen sino reforzar aún más su deseo de destruir Ucrania. ¿Cuáles cree que son en este momento las condiciones mínimas aceptables de Rusia para la paz? Parece que ya no bastan solo los 4 oblasts para crear esa zona de amortiguación que el régimen de Kiev realmente quiere aprovechar contra Rusia. Sí, la retirada completa de las fuerzas ucranianas de la zona al este del río Dnieper. Y entonces pondrán en marcha un proceso para dar a los oblasts restantes que actualmente no forman parte de la Federación Rusa, es decir, Dnipropetrovsk, Chernigov, Sumy y Kharkov, la opción de votar para unirse a la Federación Rusa. Así que sí, no, creo que esto no va a terminar hasta que en esencia Kiev y Odessa estén bajo control ruso y ocupadas por funcionarios rusos. Larry, muchas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a descifrar y entender lo que está ocurriendo en la guerra indirecta contra Rusia a través de Ucrania. Como siempre, ha sido una conversación absolutamente fascinante. Espero volver a contar contigo pronto en el programa en un nuevo episodio. Bueno, gracias por la invitación. He disfrutado mucho de la oportunidad de hablar contigo y espero que a la gente le haya resultado útil. Yo también lo espero. Estoy seguro de que lo hicieron. De acuerdo. Gracias, Larry.